Vimos varias clases analizando los 10 mandamientos. En la primera vimos los 10 mandamientos, planteamos las preguntas y después fuimos viendo la estructura de los 10 mandamientos. Vamos a empezar primero resumiendo cuáles son los 10 mandamientos para ver el análisis. ¿Está bien? Única vez en la historia Dios habla con Am Israel y nos dice, primer mandamiento, ¿cuál es? Yo soy tu Dios que te saqué de Mitzrayim. Segundo mandamiento, si no tienes la fruta no pasa nada porque ahora vamos a escribir, vamos a hablar. Segundo mandamiento, no tendrás otros dioses. Tercer mandamiento, eso entra en el segundo. No jurar por el nombre de Dios en vano. Está bien de nuevo, Dios existe, no tendrás otros dioses. No sé, sí, está bien, pero la prohibición es no jurar en vano. Pero está prohibido decir el nombre de Dios en vano, exacto. Pero el mandamiento es no jurar por el nombre de Dios en vano. Y decir una veraja en vano, uno cuando dice veraja le batará, está pasando por esa prohibición. No, digo de que se incluyen. Sí. ¿Está bien hasta acá las tres primeras? Cuarta. La cuarta es recordar el Shabbat para santificarlo. Es el Kiddush. Y la quinta es respetar al padre y a la madre. ¿Está bien? Dios existe, no tendrás otros dioses, no jurar en vano, Shabbat, que es el Kiddush, y respetar a los padres. Segunda tabla, no matarás. Sexta. Séptima, no cometerás adulterio. Octava, no robar, no robarás. Novena, no dar falso testimonio en un juicio. Y la última, no codiciarás nada de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos. ¿Está bien hasta acá? Y nosotros habíamos analizado y preguntamos por qué la única vez en la historia que Dios habla a Israel nos dice justamente estas cosas. ¿Por qué estas? Y otra pregunta dijimos, ¿cuál es la estructura? Va de mayor a menor, de menor a mayor, primera tabla, segunda tabla. Está bien, son dos temas de la clase. ¿Por qué estas y cuál es la estructura? Vimos dos respuestas posibles, una de Rabbi Sadia Gaón y otra de Abarbanel. Rabbi Sadia Gaón decía que los 10 mandamientos contienen las 613 mitzvot. ¿Por qué nos dio esto si no nos dio todas? Porque están contenidas. Si vos analizás profundamente vas a ver que de los 10 salen las 613 mitzvot. ¿Está bien? Dijimos, bueno, no se veía tan claro. Está bien, habría que verlo más claramente porque vimos muchas mitzvot encontramos, pero algunas no. La respuesta de Abarbanel, ¿cuál era? Que contiene los 13 principios de fe del judaísmo. O sea, si es lo primero, contiene lo máximo de la fe del judaísmo. Y también verificamos y encontramos muchos principios de fe, pero no encontramos todos. Por ejemplo, el Mashiach, en los 10 mandamientos lo ven, o la resurrección de los muertos lo ven en el Mashiach, en los 10 mandamientos, no se ve. Que Dios existe, que Dios es único, sí. Que Dios no tiene ni cuerpo ni forma, sí. No las estatuas, se ve todo eso. La Torá, que los 10 mandamientos son Mineyamay, eso se ve. O sea, muchos principios de fe se ven, pero no todos. ¿Está bien? Bueno. Y entonces empezamos a intentar dar otra respuesta. ¿Hasta acá muy bien? Y dijimos que los 10 mandamientos no necesariamente son 10 mitzvot. Un mandamiento puede contener más mitzvot. Dijimos que los 10 mandamientos tienen 7 prohibiciones y 3 obligaciones. O sea que la proporción es más de no que sí. Ulay es más para... Dijimos que el no sería más temor y el sí sería más amor. Entonces Ulay es más básico. Y vimos dos respuestas de la estructura y las resumo. La primera que fuimos es que la primera tabla son mitzvot del hombre a Dios y la segunda tabla del hombre al prójimo. ¿Está bien? Encontramos en duda el tema de respetar a los padres. Preguntamos por qué es la quinta y dijimos que el respetar a los padres también tiene que ver con respetar a Dios. Porque ¿quién te da la vida? Dios, papá y mamá. Y ahí vimos todos, ¿se acuerdan? Con los numeritos. Dios, papá y mamá te dan la vida, entonces por eso es la quinta. Es el link entre la primera tabla y la segunda. La última clase vimos cómo había una relación entre la primera tabla y la segunda, entre la primera de la primera y la primera de la segunda. Segunda y segunda. La primera era Dios existe y la segunda era no matarás. Dijimos, Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. La importancia de la vida. La segunda decía, no tendrás otros dioses, y en el otro lado, no cometerás adulterio. ¿Qué principio encontramos ahí? El principio de la fidelidad. No tendrás otros dioses, no cometerás adulterio. Ser fiel. El tercero vimos el tema del robo y no jurar en vano y no robar. Dijimos que el que juraba, una persona que robaba tenía que jurar que no robó.
si había un testigo nada más, o sea que podría llevarlo al robo, el robo de la palabra. Cuarto y cuarto vimos Shabbat, Kirush, estoy dando un testimonio que Dios creó el mundo, y en el otro dice, no darás falso testimonio. Acá también estoy dando testimonio, que Dios es el creador de todo, y no darás falso testimonio, por eso nos levantamos en el Kirush, porque damos un testimonio. ¿Está bien hasta aquí? Y la última, respetar a los padres, y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Que encontramos varias cosas en común, pero un tema del respeto. Respeto a los padres, respeto a la esposa, respeto a la familia, el respeto. ¿Está bien? Y vos habías dicho algo más. ¿Te acordás que habías dicho? Algo lindo habías dicho. El tema de aceptar lo que tenés y que estar contento con lo que uno tiene. Los padres que tuvieron y la esposa, uno está bien. Entonces, o sea, encontramos varios parámetros. ¿Se entendió hasta acá? Ahí está, resumí lo que vimos. Esta es la cuarta clase. ¿Está bien? Hoy terminamos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Yaakov mi Avivar. Bueno, voy a necesitar escribir. ¿Con cuál voy a escribir? ¿Hay alguno para escribir? Desaparecieron para escribir. Yo tengo, creo, el mío. ¿Dónde está? Ah, tengo. Gracias. Vamos a analizar. Se abre la... ¿Está bien? Bueno. Ahora vamos a... ¿Hasta acá están de acuerdo? Entonces, primer estructura. Primero 5 del hombre a Dios, segundo 5 del hombre al hombre. Otro, hay relación entre la primera, la segunda y la tercera. ¿Está bien hasta acá? Bueno. Tercer punto de los 10 mandamientos. Dios existe. ¿Cómo se cumple este mandamiento? ¿Qué tengo que hacer? Tefilá. ¿Es la misma de tefilá? No, esa es la misma de rezar. Hay una misma de abodá shevalé, de decir palabras. Es verdad que la tefilá tendría que ver con que creo en él. Pero la misma de saber que Dios existe, ¿qué hay que hacer? No hay que hacer nada. Hay que saber que Dios existe. O sea, es una misma de qué? Del pensamiento. Del pensamiento. ¿Me siguieron? ¿Están de acuerdo? O vamos a poner pensamiento y sentimiento. Saber que Dios existe tiene que ver con lo interno, ¿no? El primer misma, pensamiento, ¿cómo así? Sentimiento. Saber que Dios existe. Muy bien. No tendrás otros dioses. ¿Qué tengo que hacer? Saber que no hay otro fuera de él. Es una misma de qué? ¿De qué campo? Pensamiento. Del pensamiento y del sentimiento. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Muy bien, hasta acá. Así. Entonces seguimos así. Tercer misma. No jurar por el nombre de Dios en vano. ¿Qué es jurar en vano? ¿Es un pensamiento? Una acción. Es una acción, pero ¿qué acción específica? ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de acción es? Verbal. No jurar de la palabra. ¿Estás de acuerdo? Es una misma que tiene que ver con la palabra. No es una acción de mano, de pierna, del cuerpo. Es una acción de la palabra. ¿Me siguen? Entonces acá ponemos, ¿está bien? Pensamiento, sentimiento, habla, el análisis de los 10 mandamientos. Cuarta. ¿Cuál es la cuarta? Shabbat también es con la palabra. Es Sahor, el idioma Shabbat de Cacho. ¿Qué era Sahor? Dijimos recordar el Shabbat. En el Kiddush, cuando decimos palabras de santificación. Cuando decimos que Dios creó el mundo en 6 días, estoy alabando a Dios y diciendo que Dios creó. ¿Cómo se cumple esta misma? De la Torah, ¿eh? De Rabanán es con vino. Pero de Oraita, ¿qué es lo que tengo que hacer? Palabras. Decir palabras de santificación. Y los también dijeron que esas palabras también se hagan con vino. En principio no había vino. En principio llegaba Shabbat y uno tenía que decir palabras de que este Shabbat es un día elevado. Esa es la misma de la Torah. Ese es el cuarto mandamiento. Los jamás dijeron, ¿qué más? Si estamos en un banquete, en una ciudad, el vino. ¿Se entendió? Pero de Oraita sería, es del habla, ¿no? Sí. ¿Me siguieron que es del habla? Y respetar a los padres. Ya son las acciones. Acción. A ver, dígame si encontramos algo interesante en la construcción de los primeros 5 mandamientos. ¿Cómo se diría, cómo dirían pensamiento, sentimiento en hibrit? Misbot, ¿de qué campo? Misbot del lev. Ponemos aquí lev. ¿Cómo diría misbot del habla? Misbot del dibur. ¿Dibur? Dibur. ¿Y misbot de la acción? Maase. Maase. ¿Está bien? Bueno, yo les pregunto a ustedes si está bastante completo esto. Si está completo o no está completo. O sea, ¿qué hay en el ser humano que tiene que mejorar? ¿Qué hay? Tiene que mejorar. ¿Lo que piensa?
O sea, Son las ¿cuáles son los campos que hay en el ser Son las humano? manifestaciones de la Neyamá. Pero abarca todo. pregunto si es completo, si abarca todo. Me interesa si abarca todo. Son- Lo que pienso, lo que siento, lo que hablo y lo que hago. ¿Hay algo más? Dígame si hay algo más. No hay otra cosa. Hay hacer cosas, hay hablar, hay pensar y hay sentir. ¿Hay otra cosa? ¿Me siguieron? O sea, está completito. Y lo que uno Tenés. tiene, las posesiones, entraría acá. Yo estoy pensando en el Yemá, mejor no sé por qué se me vino lo del Yemá. Habría que analizar. Mejor me lo dejo. ¿Cuál era? Yo digo, esto es todo lo que hacemos en la vida. O sea, o hago, o pienso, o siento, o hablo. Eso es lo que hago. O sea, yo sé, si hago y me compro algo, y bueno, fue una acción que fui y me lo compré. No, lo Y lo adquirí. sí, Y lo tuve que ir a comprarlo haciendo una acción. Sí. Fui, busqué y lo compré. ya. ¿Está bien? O sea, lo que quiero decir es así. A ver qué les parece. La primera tabla de los 10 mandamientos contiene todos los campos. No digo que están las 613, pero sí están todos los campos que el ser humano tiene que mejorar. En Kitsur, en síntesis. ¿Se entendió? Está bueno eso. O sea, si yo buscaba que los 10 mandamientos como contengan todo, la verdad que sí encontré que contiene todos los campos habidos y por haber que el ser humano debe mejorar. No deja campo que el ser humano no deba mejorar. O sea, debo mejorar, vengo al etaqué en este mundo, ¿no? En este mundo vengo a mejorar. También en lo que pienso hay pensamientos erróneos y hay pensamientos correctos, tengo que mejorar. Hay sentimientos malos y hay sentimientos buenos, tengo que mejorar, sentimientos buenos. Pensamiento lleva el sentimiento. También, sí, van unidos, por eso lo puse la palabra leer. ¿Está bien? Porque es lo interno. También hay habla. Por ejemplo, la yonarra está prohibido, maldecir está prohibido. Hay mismo que tienen que ver con el habla. Y hay acciones, la mayoría de la vida son acciones. ¿Se entendió? ¿Ya tenemos todos los campos en la primera tabla? Bueno, vamos a la segunda. No matarás. Acción. Acción. ¿Está bien? Ponemos acción acá. Bien. No cometerás adulterio. También. También es acción, ¿no? ¿Está bien? Y no robarás. También es acción. No darás Va en el falso sentido testimonio. contrario. Está bien, no ganaste Habla. rápido. Espera, vamos a ver qué dice. Habla. ¿Qué es no dar falso testimonio? Habla. Es del habla, ¿no? No tengo que dar un testimonio falso. Habla. Habla. ¿Y qué es? No codiciarás nada de tu prójimo. Pensamiento, Es pensamiento y sentimiento, ¿no? Que no desee lo del otro. Pensamiento, sentimiento. A ver, ven. ¿Qué ven en la segunda tabla? Está al revés. Claro, primero que está al revés. Para, primero tiene todos los campos saltea algún campo o contiene todos. Contiene todos, me interesa, ¿está bien? Contiene todos los campos, o sea, primera conclusión. También en el hombre a Dios y también en el hombre al hombre tenemos que mejorar en todo. ¿Está bien hasta acá? Ahora, esta sería Maase, ¿no? Esta sería Dibur y esta sería Le. ¿Qué otra cosa vemos? Que está justo al revés. ¿Lo ven? Sí. Empezó pensamiento, sentimiento. Habla, acción. Y la segunda tabla, acción. Habla, pensamiento, sentimiento. O Lev, Dibur, Maase, Dibur, Lev. ¿Lo ven? O sea, ¿cómo es la estructura? Estamos buscando estructuras. Que de arriba para abajo y de abajo para arriba se leen de la misma manera. ¿Cómo se dice? Hay una palabra en Argentina se dice capicúa. En portugués no sé cómo se dirá. ¿Está bien? En México no sé si tiene alguna palabra. ¿Está bien? Capicúa es 1, 2, 3, 3, 2, 1. Que lo leo de adelante para arriba, de arriba para abajo. O sea que si lo doy vuelta, lo leo igual. ¿Está bien? Está bien lindo. Es como que la Torah quiso decir, mira, te hablo de todos los temas. Del hombre a Dios, del hombre al hombre, todos los campos. ¿Se entendió? Está buena la explicación. O sea, encontramos en los 10 mandamientos todas las cosas. ¿Qué más? Otra conclusión. Ahora la pregunta sería así. ¿Por qué en la tabla del hombre a Dios empieza por el Lev y termina por el Maase? Y en la tabla del hombre al hombre al revés. Empieza por el Maase y termina por el Lev. ¿Entienden la pregunta? Bueno, vamos primero a esta. ¿Por qué la que tiene que ver con Dios habrá empezado por el Lev y terminó por el Maase? ¿Cuál es el criterio de lógica de empezar primero por el Lev? Estábamos hablando de la importancia del pensamiento por sí mismo, más allá del... O sea, el hombre a Dios, ¿qué es lo fundamental? la creencia. La relación del hombre a Dios. En lo que creo, ¿no? Y eso me lleva a la acción, ¿no? ¿Entienden? Primero, no significa, bueno, hago mis votos pero soy ateo. ¿Qué significa? Hay unas versiones así de repente dice, bueno,
¿Qué te parece un judío que es observante pero es ateo? ¿Qué tiene? Observante es ateo, no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Y por qué hace la mitzvot? No tiene ningún sentido. Lo básico es creer en Dios, esa es la base de todo, si no, ¿qué estoy haciendo? ¿Están de acuerdo? Lo más importante es la creencia y me lleva a la acción. ¿Se entendió la estructura? Pero ¿por qué en la tabla del hombre al hombre será al revés? O sea, entiendo que el criterio acá fue de mayor a menor, ¿eh? Porque lo más importante es la muná y la muná me lleva a la acción. Ahora, ¿cuál es el criterio en el hombre al hombre? Empieza por la acción y termina por el lev. ¿Por qué no fue igual? Porque con el hombre al hombre así que funciona. Porque el hombre al hombre, ¿qué es lo fundamental? La pregunta. ¿O qué es lo más básico? Puede ser que no nada más con el pensamiento más tipo... Digamos que yo no pero amo al prójimo, no llevo al máximo nivel de amar al prójimo como a ti mismo, pero las acciones tienen que ser buenas para mantener una sociedad, si no la sociedad no se mantiene. ¿Están de acuerdo? O sea que acá lo más fundamental sería el maasé. Ideal que haya lev y que sea todo lindo, pero lo básico es el maasé. ¿Está bien? Entiendo como que es lo más fundamental del hombre al hombre es el maasé, y como lo más fundamental del hombre a Dios como que empezaría por el lev. ¿Entendieron la estructura? Por eso fue al revés. ¿Qué? No, me pregunta. Yo había escuchado que, por ejemplo, cuando vos tenés un tema, por ejemplo, que vos, no sé, no confías en otra persona para determinadas cosas, no sé qué, y vos, no sé, escuchaste cosas sobre la persona, no sé qué, en tu corazón vos no podés creer en lo que estás haciendo, pero en las acciones vos tenés que tipo, actuar como que desconfías de la persona, porque si no vas a acabar... Pero, o sea, no recibir la llorada, pero tenés que cuidar. Exacto. Pero en este caso se pasa lo contrario, porque en la acción vos tipo justamente desconfías de la persona. A ver, pero esto es un caso específico. Yo quiero voy a punto así, como que el diez mandamientos sería como la base de la sociedad, ¿no? La base para mantener una buena sociedad. Lo más básico para mantener una buena sociedad es que las cosas del hombre al hombre sean, o sea, no matar, no robar, no cometer adulterio, eso tiene que ser indispensable para mantener una buena sociedad. Ojalá que el sentimiento sea tremendo de amor al otro, y ojalá, seguro que eso es lo mejor, pero esto es más básico. ¿Se entendió? ¿Está bien hasta acá? Otra conclusión. Entonces, dejamos por qué el orden de este entendimos. ¿Por qué el orden de este entendimos? Que es Capicúa también, que tiene todos los campos en el hombre a Dios y en el hombre al hombre, o sea que hay que mejorar en todos los campos. Y alguna otra conclusión, ¿cómo empieza y cómo termina? Empieza por mitzvot que tienen que ver con el lev. Eso ya fala que uno lleva a otro dependiendo de cuál caso. Muy bien, y termina con el lev también. Como la Torah. Pero ¿qué me quiere decir, Blay, esta La idea? acción ¿Me no quiere lleva a querer al otro. ¿Vos decís que el pensamiento me lleva a la acción y la acción de nuevo fortalece el pensamiento? Yo quiero decir esto antes. Lo que me interesa decir es que si empezó por el lev y terminó por el lev, te quiso decir Hashem que el lev es lo más importante. ¿Estás de acuerdo que el lev es lo más importante o no? Primero quiero ver si estás de acuerdo. Obvio. ¿Por qué lo que pensamos y lo que sentimos es lo más fundamental a los ojos de Dios? ¿Por qué debería? No digo que para hacer pensamientos y no hay acciones, no, porque tiene que llevarme a la acción. Es la fuente de la voluntad. Es la fuente de todo. Exacto, Es la es que fuente nosotros somos. del alma, es el alma. El alma es lo que pensamos y lo que sentimos, ¿no? O sea, ¿qué son las acciones? La expresión de lo que tengo adentro. Pero lo que tengo adentro es lo que pienso y lo que siento, ¿no? O sea que lo que más tiene que ver con el alma es eso. ¿Están de acuerdo? Por eso, habrá empezado por eso, terminó por eso, porque es lo más importante. O sea, el lev es lo más importante. Es así. Sí. Pues si yo tengo un pensamiento positivo, Sí. me genera un sentimiento positivo y a su vez una acción positiva. No. Pero ¿por qué después termina así? Como que después al hacer la acción positiva sigo actuando positivo y eso también fortalece también. Porque ahí se relaciona a Hashem. Uno cuando cree en Hashem quiere hacer las cosas que Hashem quiere, quiere alabar a Hashem, etc. Y con el otro al hombre, vos primero tienes que agradar al otro para después que se lleve esto a los corazones. O sea, primero, está bien. No voy en contra de la regla que dice que detrás de las acciones después vienen los corazones. A veces pasa que yo no tengo ese sentimiento. Tengo que empezar a hacer. Y al hacer, nace ese sentimiento. ¿Conocen esa idea también? Sí. Por ejemplo, ¿en qué misvá podría pasar esto? ¿En qué misvá podría pasar que todavía no tengo tanto sentimiento, la empiezo a hacer y después me nace? Acá, por ejemplo. En Tzedakah puede empezar en Shabbat. A veces Shabbat no lo entendemos tanto, ¿no? Fuiste a una clase de un rab que explicó Shabbat, hermoso, pero todavía no estás convencido de cumplir Shabbat. Pero puede ser que otra cosa, empezaste a cumplir Shabbat, te invitaron un Shabbat a la casa de alguien, fuiste lo que era, viste lo que era, tuviste la experiencia, viste la familia, viste qué lindo, te gustó. Sniut. Una vez, 2 veces, 3 veces,
Y después te nació, wow, la verdad esto no lo pierdo por nada, pero empezaste haciendo. O sea, a veces no es que, porque algunos te van a decir así, hasta que no lo pienso, hasta que no lo creo, hasta que no lo siento, no lo hago. Es la clásica de hoy en día, ¿no? Y el judaísmo dice, no, empezá y vas a ver que después te va a venir eso también. Pero acá nada más que acá la construcción fue de mayor a menor o de fundamental a... O que te quiero decir el level es fundamental. ¿Están de acuerdo que el level fundamental es el alma, no? ¿Está bien? Explico este punto. Con el tema de... también en el cristianismo viene como una religión que deja de lado las misbot y se queda solamente con lo que sientas. ¿Está bien? Parecido también pasó en el reformismo. El reformismo nace como diciendo, si lo importante es la muna y la fe, entonces ¿para qué tantas acciones? Hagamos, creamos y dejaron de cumplir. ¿Me siguen hasta aquí? Nace en contraposición el movimiento de la ortodoxia, o sea, antes no era ortodoxia reformista, eran todos religiosos y punto. Todos cumplían. Pero cuando nació el reformismo que dejó, tuvo que venir la ortodoxia a decir, no, tenemos que el camino, la acción correcta. ¿Qué significa solamente en el corazón? Solamente el corazón no te lleva. Y puso énfasis en qué? En la acción. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, yo podría decir, identificando somos religiosos, vamos en el camino correcto, entonces decir, entonces la acción es lo principal, no lo que tenemos en el pensamiento. No. La ortodoxia se puso fuerte porque el reformismo dejó de lado eso. No quita que el lev sea lo más importante. ¿Entendieron lo que quiero decir? No porque el reformismo se ponga la bandera, yo soy el corazón y me dejo entonces ahora digo, el corazón no sirve para nada. No, obvio que el corazón es lo más importante, seguro. Nada más que ellos dejaron la acción y nosotros decimos, el corazón te tiene que llevar a la acción. Y la acción te fortalece el corazón. Pero el lev es lo más importante. ¿Se entendió? Quise defender el lev como la emuná, como lo fundamental, como lo que creemos y lo pensamos. Obvio que eso me lleva a la acción. ¿Vieron esos judíos que dicen, soy judío de corazón? Judíos cardíacos. Bueno, muy judío de corazón. Y vos lo invitás a una charla y le decís, vení, estudiá Torá. Y no tengo tiempo. Y no. Y nunca tiene un minuto. Y me dice, pero él te dice, pero soy judío de corazón. Y yo digo, ¿qué judío de corazón? Nada. Si no tenés un minuto para Dios, no sos de corazón. Está bien, si es de corazón te tiene que llevar a la acción. ¿Qué es de corazón? Es mentira eso. ¿Se entendió? ¿Entendieron? Hay otra. ¿Cuál es la primera palabra de la Torá? La primera letra de la Torá. Bet. La Bet, Bereshit. Es la primera letra. ¿Y cuál es la última letra de la Torá? Lamed. La Lamed. La última palabra es Israel. Lev. Lamed. Ahora, las dos letras, es verdad que al revés. ¿Está bien? ¿Está bien? La última letra de la Torá. La primera también forma el Lev. O sea, como que todo se encuadra en la palabra Lev. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá? Muy bien. ¿Esto ya quedó claro? Seguimos. Esto fue otro. Ahora vamos a ver otro punto más de la estructura. Un punto más. Borro. ¿Puedo borrar? La primera, quiero ver si hay una diferencia intrínseca entre la primera tabla y la segunda, ¿está bien? Como que la primera tabla es un tema y la segunda tema otro tema. Antes vimos, ¿no? Del hombre a Dios, del hombre al hombre. Quiero ver otro punto parecido. Dios existe, ¿qué sería eso? Dios existe. Es una idea fundamental, ¿no? Que Dios existe. Y no tendrás otros dioses, sabrás que no hay otro fuera de él. Es la idea fundamental, que él es el único, ¿no? No jurar por el nombre de Dios en vano. Una acción. Ya es una acción, pero es una relación que tengo a esa idea. Que esa idea no la puedo... No es una idea tan importante que no se puede decir faltar de respeto al nombre de Dios, ¿no? Van a ver la estructura. Primero están las ideas fundamentales. Mi relación a esa idea... Sigo, ¿eh? En el Kiddush, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en el Kiddush? Damos testimonio que Dios es el creador del mundo. ¿Qué significa dar testimonio? Demostrar. Transmito esa idea, ¿no? Digamos a nivel horizontal. ¿Qué significa a nivel horizontal? Estamos en la casa todos, está el padre o el abuelo diciendo el Kiddush y toda la familia está escuchando. ¿Qué le estás transmitiendo? Le estás transmitiendo que Dios es el creador del mundo, ¿está bien? Entonces, ¿vieron cómo fue la estructura? Las ideas fundamentales. ¿Cómo esas ideas ¿cómo se dice? Se transmiten y respetar al padre y a la madre? ¿Qué sería? De padre a hijo, a nieto, a bisnieto,
cómo se transmiten esas ideas en forma vertical. ¿Qué decía? ¿A qué me refiero a vertical? Como de generación en generación. Y horizontal era como que estábamos todos en la mesa. O sea, ¿cuál es el tema de la primera tabla? La tabla de la emuná, de las ideas verdaderas, de la fe, de conocimiento de Dios y cómo esas ideas deben ser transmitidas en el mundo. O sea, el objetivo de la primera tabla es emuná, ¿está bien? Ruach, espiritualidad. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo de la segunda? O sea, la primera sería emuná. ¿Está bien? Fe o conocimiento. Conocimiento, ideas. Este sería el objetivo de la primera tabla. ¿Cuál es el objetivo de la segunda? No matar, no cometer adulterio, no robar. ¿Lo llaman ideas? Acción. Son más acciones. ¿Y qué tipo de acciones? Del hombre al hombre, ¿no? ¿Qué palabra definiría ese comportamiento? Respeto, moral. Eso, moral, ética. La segunda tabla es la tabla de la moral y la ética. ¿Me siguen hasta acá? A ver qué les parece la estructura. Esto sería moral, ética. O sea, vamos a decir, esta es la palabra y esta. La primera tabla es la tabla de la emuná. La segunda tabla es la tabla de la ética. ¿Tiene sentido? Como un resumen de toda la Torá. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con el resumen de toda la Torá? ¿Qué es la Torá? Son los valores de... Es un sistema que lleva a la sociedad a la perfección. ¿En qué campos? Moral y ético. Del hombre al hombre, ¿cómo lo llamarían? Ética. Ética. Y del hombre a Dios, ¿cómo lo llamarían? Fe. Emuná. Está bien. Son los dos objetivos, ¿no? No es el objetivo de la vida. El objetivo de la vida es, si quieres, esta también la podríamos llamar Ruach, espiritualidad. ¿Qué es espiritualidad? Lo que me eleva espiritualmente, me conecta con lo trascendente, ¿no? Ética es, relaciones humanas. ¿Se entendió? Lo que quiero decir que, en cierta manera, ¿qué encontramos en las dos tablas entonces? Los dos objetivos de toda la Torá. Es lo que dijo Rabbi Isaiah Gaón, que de ahí sale la 613. Ahí sí, ahora lo defendemos, ¿entienden? Está todo ahí. No digo que encontré cada misma, que tengo los grandes valores que son el objetivo de la vida. Que el objetivo de la vida es ser una persona más espiritual y ser una persona más correcta. Hacer una buena sociedad, pero esa sociedad puede ser buena sociedad, pero puede ser comunista, puede ser atea, y no, entonces no trasciende para nada, porque chata, es materialista. No, es una buena sociedad y tiene valores trascendentes que te conectan con lo espiritual. Dios. ¿Se entendió los dos objetivos? ¿Cómo dice Rambam estos dos objetivos en palabras fáciles? ¿Cuál sería el objetivo del ser humano? No estoy hablando de un judío, de todo ser humano. Perfeccionarse. Perfeccionarse. ¿En qué? Rambam dice así: ser una persona jajam y una persona tov. ¿Está bien? Dijo dos palabras simples, pero muy profundas, ¿no? ¿Cuál sería jajam y cuál sería tov? Esta es jajam y esta es tov. Está bueno, esta es bueno moralmente, y esta es sabio, porque tiene ideas verdaderas, no ideas falsas. Eso sería jajam y eso sería tov. ¿Se entendió? Entonces encontramos el objetivo de todo en las dos tablas. ¿Se entendió? La estructura, bueno, ahora me voy a sentar. Me siento, ¿sí? Podés alejar la filmadora. Acercar. ¿Vieron lo lindo de esto? Como está todo la vida, eso es lo que me gusta a mí, no, mostrar que los 10 mandamientos te encontrarías todos los temas importantes. Bueno, ahora nos queda este punto. Estructura, lo abarcamos. ¿Por qué habrán sido estas los 10 mandamientos? Eso todavía no contesté. Contesté que en estos 10 mandamientos encontré todos los campos, encontré todos los temas, pero ¿por qué habrán sido estos? Y para eso vamos a ir un poco de la salida de Mitzrayim. ¿Cómo salimos de Mitzrayim? ¿Con Brit Milá o sin Brit Milá? Eso lo vimos hace 4 o 5 semanas, ¿se acuerdan? No dijimos sí, dijimos con. Tenían que hacer para el Cordón Pesa. Porque tenía que hacer para el Cordón Pesa. No, dijimos que puede ser que se habían olvidado de Brit Milá, pero después, antes de salir, tuvieron que hacérselo. Sí, ok. O sea que todo Israel, cuando salió de Mitzrayim, tenía Brit Milá. Punto número, Brit Milá. Punto número 1. Punto número 2. Llegan al Har Sinai y Moshe los prepara 3 días. En una de las cosas que tienen que prepararse era que todos tenían que hacer Tevilá, mikve. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan que había un ruido? Que era otro ruido que ahí tenía que hacer mikve. Entonces tengo
que todo Israel para recibir los 10 mandamientos tuvo que pasar por Brit Milá, 1, y Tevilá, 2. ¿Está bien hasta acá? 3. Reciben los 10 mandamientos y en la cima del monte hacen 12 altares. ¿Por qué 12 altares? Uno por cada tribu. ¿Y qué hacen en los altares? Korbanot. ¿Está bien? Hacen Korbanot. Es como hablar de servir a Dios. Sería la simbólica, ¿no? Sirvo a Dios. Bueno, entonces, ¿qué encuentro en la entrega de los 10 mandamientos? Encuentro que la entrega de los 10 mandamientos, que es el pacto, tuvo que participar a Israel con Brit Milá, con Tevilá y con Korban. ¿Hasta acá me siguen? Bueno, acá viene la pregunta. ¿Dónde vimos que algún ser humano deba pasar por estas 3 pautas o estos 3 puntos? Si saben, dentro del Yahadut, alguien que tendría que pasar por Brit Milá, Tevilá y Korban. Kohen Gadol, ¿por qué? ¿Dónde? Para Brit Milá, todo, y todo. Tevilá y Korban. Está bien, entonces puede ser un Kohen también. ¿Por qué Tevilá? También. Yo digo, no, otro caso, una persona específica que tiene que pasar por otro caso. La persona que se viene a convertir. Ahora explico, Una persona que se viene a convertir tiene que pasar por Brit Milá, Tevilá y Korban. Hoy en día no hay Betamigdash, por eso no hace Korban, pero si tuviese Betamigdash tendría que traer un Korban. ¿Sí? Sí, Korban de agradecimiento. Sí. Que entró en el Yahadut. Nosotros tenemos que hacer este Korban. Cuando venga Betamigdash, toda persona que se convierte, sí, tiene que hacer Korban. ¿Está bien? Pero si ya se convirtió, ya es Yehudi, ¿por qué tiene que traer? Ya está, hoy en día tendría, porque son los 3 puntos para concretar, pero hoy en día como no tengo Betamigdash, no tiene que hacer el punto de Korban y solo con Tevilá y Brit Milá ya está bien, ya encontró otro de Tevilá para mujer. ¿Está bien hasta acá? ¿Los 3 puntos? Mi pregunta es esta, ¿no? ¿Por qué serán estos 3? Qué casualidad, ¿no? O qué casualidad o no casualidad. Que los 3 puntos que debe pasar un Ger, uno que se convierte, son los mismos 3 puntos que pasó a Israel cuando recibió los 10 mandamientos. Entonces, digo, a lo mejor, todavía no demostré. Ahora fui muy técnico, porque encontré 3 cosas, dije 3, es lo mismo. No, todavía no demostré que es lo mismo. Vamos a la halajá. No a la parte técnica, sino a la esencia. ¿Qué se le debe enseñar a una persona que se quiere convertir? O sea, ¿cuál es el proceso? Estoy hablando, no a nivel burocrático o que sea, sino a nivel halajá. Lo que dice es la halajá. Las halajot están en su debilidad, si quieren, en mi Mishneh Torah de Rambam, ahí trae todas las halajot que tiene el proceso que tiene que pasar un ger, que se va a convertir. Entonces, viene él y él dice, me quiero convertir. ¿Qué hace el Betín? Primero lo aleja. O sea, primero a veces lo alejan porque quieren ver si es de verdad. Y se la pone más difícil, porque quieren ver que es de verdad, porque no es, después de ser judíos para siempre, y no es tan fácil. Entonces quieren ver si es de verdad. Él insiste. Ellos ven, ¿qué quieren verificar? Si es verdad que si es verdad. La motivación. Verifican que la motivación es buena, es correcta, es por amor al judaísmo. Bueno, entonces ¿qué hacen ahora? ¿Ya está, lo convierten? No. Hay que enseñarle algo, ¿no? ¿Qué se le enseña? ¿Qué dice la halajá que hay que enseñarle? Esto es interesante, ¿no? Es interesante lo que dice la halajá. Bueno, la halajá dice así, le cito lo que trae Rambam en su Levía. Dice, se le enseña. ¿Qué se le enseña? En temas de emuná se le enseña y mucho. O sea, te extendés en los temas de fe y conocimiento de Dios. O sea, en fe, en estos temas hay que extender. ¿Me siguen hasta acá? ¿Tiene lógica por qué? Sí. Y tiene lógica, si viene de otra religión o viene de otro lado, viene de otro mundo, el tema de la emuná tiene que estar bien claro, porque es el punto que es lo fundamental del judaísmo, ¿no? Ahora viene la segunda parte. ¿Y Misbot? ¿No le tengo que enseñar? Él va a convertirse, ¿cómo va a cumplir? Claro que le tenés que enseñar. ¿Qué le tengo que enseñar? Ahora viene la pregunta. ¿Todo el Shulchan Aruch? Y si no sabe el Shulchan Aruch, no aprueba de la conversión, es muy exigente, ¿no? A la halajá no dice que le tengo que enseñar todo el Shulchan Aruch, la halajá dice que le tenés que enseñar algunas mitzvot. No dice todas, algunas, entiendo, las principales. ¿Está bien? Ahora mi pregunta es esta: ¿por qué en emuná me tengo que extender y en mitzvot no me tengo que extender? Algunas, lo principal. ¿Por qué? Porque cuando tienes emuná, automáticamente vas a querer... O sea, la idea es que así. La idea es así. El tribunal, el Betín, verifica la motivación de él. La motivación de él o de ella son verdaderas y es por amor al judaísmo. Entonces lo que quieren es entrar al judaísmo y ir en el camino, obvio. En emuná soy intensivo porque viene de otro lado. En mitzvot le enseño Shabbat, Kashrut, lo básico, fiestas. Y el resto va a seguir estudiándolo, obvio que va a seguir. No es que si no sabe todo de memoria no aprueba.
ya prueba y hoy él quiere cumplir, seguro que va a estudiar. ¿Me siguieron? Entonces, ¿qué encontré? Que la persona que se viene a convertir se le enseña mucha emuná y algunas misbot. ¿Me siguen? Bueno, nuestro shiur, ¿cuál era? Nuestra clase, los 10 mandamientos. ¿En los 10 mandamientos veo algo parecido? Eso, voy a ver, vamos a ver. Tengo 2 tablas, ¿no? La primera tabla, ¿qué tabla dijimos que era? La tabla de la emuná. En la tabla de la emuná hay 146 palabras. Es mucho más grande. La segunda tabla son 26 palabras. ¿Se acuerdan que vimos los nombres, el nombre de Dios? O sea que la primera tabla son 6 veces más grande de la segunda. O sea, la primera tabla es la tabla de Emuná. Yo soy tu Dios, que te saqué de Mitzrayim, no tendrás otros dioses, que Dios creó el mundo en 6 días, en el séptimo, La segunda tabla no. No matar, no cometer adulterio, no robar. ¡Tac! La primera, se alarga. Parecido a lo mismo. O sea, mucha Emuná y algunas misbot. ¿Me sigue la estructura? Entonces, veo interesante que lo que pasa, el proceso que pasa un ger, es el mismo proceso que pasó a Israel. ¿Cuándo? Al recibir los 10 mandamientos. A ver qué les parece, esta es la respuesta que quiero intentar dar. Es que en se teoría explica todos mucho fuimos Ruth. conversos, a la hora de matar Torah todos fuimos conversos. Porque... Bueno, ahora tengo que demostrar, esa es la teoría. Habíamos salido... ¿Pero qué tenía el converso? Si era hijo de Abraham y Jacob, ¿por qué se tiene que convertir? 49 nivel 49. Agarremos la a punto de idolatría, que no tenían Brit Milá, que les faltaban muchas. Entonces vamos a decir, el Mitzrayim a Israel se había perdido completamente a nivel, hizo mucha idolatría en Egipto. ¿Sí? Hasta casi se olvidaron de Brit Milá, ¿se acuerdan? Se olvidaron 49 niveles de Tumá, faltaba uno más, menos mal que se mantuvieron lo mínimo, pero entonces esa sería la idea, a ver qué les parece. A Israel tiene que pasar por los 10 mandamientos. Es como una conversión. ¿Qué quiere decir como una conversión? ¿Por qué me tengo que convertir? Estoy hablando de conversión en el sentido de que primero venís de cero, venís de 0.1, te quedaba muy poquito. Entonces primero tiene que haber mucho muná intensivo y alguna misbot. Como una conversión, ¿me siguen? Y después viene el resto. Ahora miren o sea, esto es lo que encontramos. En los 10 mandamientos hubo Brit Milá, hubo Tevilá y Corbán. Y el converso hace Brit Milá, Tevilá y Corbán. Lo mismo. En los 10 mandamientos encontré mucha emuná y algunas misbot. Y el converso se le enseña mucha emuná y algunas misbot. Lo mismo. En todos los 10 mandamientos es como la conversión. ¿Me siguieron? Pero según esta respuesta, los 10 mandamientos serían... ¿Todo? ¿Serían los 613? Según la respuesta que estoy dando ahora. Lo mismo que digo en el converso que dije. En el converso dije que le enseño mucha emuná y algunas misbot. No dije todas. Entonces, eso es mucha emuná y algunas misbot. ¿Es la 613? No. ¿Ve? En todos los 10 mandamientos. Si digo lo mismo en los 10 mandamientos, no tengo que decir que los 10 mandamientos tienen todo, sino que los 10 mandamientos son para empezar. Para empezar. Obvio que encontré los fundamentos, las principales pautas, pero no necesariamente tengo que encontrar todo. Abraham y Abraham. Con Abraham Avinu, Isaac y Jacob, ¿qué? No, Abraham no era Yudí. Todavía no era Yudí, sino que existía el judaísmo, significaba en las 613. Exacto. Y Abraham Avinu tenía las 7 misbot de Noah, más lo que Dios le dio, Brit Milá, sin entrar en los Midrashim. Lo mismo, exactamente. Tienes razón. A mí pero después de Abraham, como que Dios eligió a los descendientes de Abraham. Y después descendientes de Isaac. Y descendientes de Jacob. ¿Está bien? Entonces ahí sería el pueblo de Abraham, Isaac y Jacob. Pero es verdad, cualquiera que se quería convertir, Abraham sería como el primero que creó, ¿entienden? Que entra en el judaísmo, que crea el judaísmo. Pero el judaísmo neto se crea del momento que se entrega las 613 misbot, que es en Arsinai. ¿Me siguieron? Entonces la respuesta sería esta, a ver qué les parece. Preguntamos, ¿por qué estas? Una de las preguntas era esta, por ejemplo. ¿Por qué amar al prójimo como a ti mismo no está en los 10 mandamientos? ¿No lo encontramos? Es un nivel muy elevado. Exacto, esa es la respuesta que me parece. Dios acaban de salir de Mitzrayim y ahora Dios le va a decir amar al prójimo como a ti mismo. ¿Les parece fácil? Se lo tiene que decir después, porque es más difícil. Y amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, como dice Shema Israel, se lo tiene que decir después. ¿Entienden? Por eso se lo dice Sefer Devarim, después. ¿Por qué no se lo dijo de entrada? Eso es muy difícil, ¿no? Pero que Dios existe lo básico. ¿Qué crees que no te...? Esto sí. O sea, lo fundamental básico se dice en los 10 mandamientos. Lo fundamental básico. Hay otras cosas súper importantes, pero son más complejas. Eso lo va a decir después. Esa es mi respuesta. No tengo que decir que los 10 mandamientos contienen todo necesariamente y ponerlo todo a la fuerza. Sino decir que se divide en dos la entrega de la Torah. O sea, el pacto se divide en dos partes. Los 10 mandamientos es la base del pacto. Y después
toda la Torah. ¿Me siguieron? Y entra bien con la conversión. ¿Se entendió? O sea, ¿qué se aprendería de qué? ¿Qué se aprende de qué? La conversión de los 10 mandamientos o los 10 mandamientos de la conversión. Ustedes decidirían cuál sería el proceso. O sea, yo sé que la halajá dice que una persona que termina de convertir tiene que pasar por este punto, este punto, este punto, este punto. ¿Por qué será así? ¿Qué se aprendió de qué? Porque es el procedimiento que se dio. O sea, exactamente. O sea que los jajamín me están viendo, digamos que no, si es de Oraita o jajamín también pueden agregar cosas de Rabarán. Pero, ¿dónde están poniendo sus ojos? La Torá de Alpé está poniendo sus ojos en la entrega de los 10 mandamientos y ponen la entrega de los 10 mandamientos como el clásica manera de entrar en el judaísmo. ¿Entienden lo lindo acá? Acaba de empezar algo fabuloso para una persona que se convierte. O sea que cuando se está convirtiendo es como que está en Arsinai. ¿Entienden la idea? Porque la conversión sería Arsinai, es recibir los 10 mandamientos. Y ahí viene el resto. Eso sería. Y por eso una persona que se convierte es como que nace de nuevo. Y por eso dicen que... ¿Cómo que nace de nuevo? Si ya tenía alma judía. No. Dije, como nace, así sería. La halajá es como que nace de nuevo. Porque como nace de nuevo, por eso hace la tevilá. Y dicen que el alma, dicen que la proporción de agua que hay en la mikve, en una mikve mínima creo que tiene 360 litros. La proporción del cuerpo a la mikve es la misma proporción del feto al líquido amniótico. Como que cuando está en la mikve, como que están haciendo de nuevo. Está bueno, ¿está bien? Ahora, entonces, conclusión, los 10 mandamientos sería como la conversión. No quiero decir que los 10 mandamientos son todo, y el resto va a venir después, que son las 613. ¿Se entendió? Les doy 2 de Mateo Tulindo para terminar. ¿Está bien? 2 valores numéricos. 2 valores numéricos. ¿Qué sería lo más importante de los 10 mandamientos? ¿Qué palabra sería la más importante de los 10 mandamientos? ¿Cuál dirían que son las palabras más importantes? Yo diría las 3. ¿Qué le parece las 3? Anojí, Hashem, Elokeja. Yo soy tu Dios. ¿Está bien? Anojí, Hashem, Elokeja. Yo soy tu Dios. Adivinen cuál. Esto suma 172. ¿Sabe qué son 172? Las palabras de los 10 mandamientos. O sea, si contás las palabritas de los 10 mandamientos hay 172 palabras. ¿Qué suma 172? Yo soy tu Dios. Como diciendo, esta sería la idea. Si vos cumplís las 172 palabras de los 10 mandamientos, ¿en qué nivel estás? En yo soy tu Dios. Para empezar, a nivel singular. Yo soy tu Dios. No hablé todavía de todo Israel. ¿Me siguen hasta acá? Yo soy tu Dios, empezamos. Las 172 palabras de los 10 mandamientos. Esta sería la primera. Sería bueno buscar una gematria con qué número ahora. Con el 172. Claro, 172 es este. Analogía ya me lo queja 172. Yo soy tu Dios suma 172. Y 172 son las palabras de los 10 mandamientos. O sea que, ¿por qué suma 172? Por diciendo, si las cumplís, pero yo buscaría otro número ahora, un 613. ¿Me siguen? Sí. Bueno. ¿Quién puede cumplir las 613 mismo? 7 más 3 son 10. También da 10. Como los 10 mandamientos. También, está bien. ¿Vieron lo que dijo? 1 más 7 más 2, 10. También entra los 10 mandamientos, 10. Y 1 más 0, 1 que habla de la unicidad de Dios. Yo soy tu Dios, también entra ahí. Ahora vamos al otro. ¿Quién puede cumplir las 613? Un Cohen. ¿Un Cohen puede cumplir 613 mismot? La verdad es que no puede cumplir. ¿Por qué no? Porque no puede cumplir Turmat Masrot. Digamos, hay mismo que para Cohen, hay mismo para Leví, claro, y hay mismo para Israel. O sea que ninguno puede cumplir 613. Y hay mismo para hombre, y hay mismo para mujer. Exacto. Y hay mismo para reyes. Entonces nadie puede cumplir las 613. ¿Quién puede cumplir las 613? Solamente todos juntos. Todo Israel. ¿Está bien hasta acá? Bueno. Entonces voy a agarrar las mismas palabras. Hashem, Eloque, Israel. A ver si ven. Esto era, yo soy Hashem, tu Dios. Agarramos la misma, Hashem, la misma palabra, ¿no? Eloé, el Dios, no tu Dios, sino el Dios de Israel. Es más amplio, ¿no? Sí. Adivinen cuánto suma Hashem, el Dios de Israel. 613. Como diciendo que... Que si toda Israel hace las 613 misbot, Hashem es el Dios de Israel. Si hacemos las 172 palabras de los 10 mandamientos, yo soy tu Dios. Para empezar,
No digo que abarca todo, hay yo soy tu Dios para empezar. Y hay, pero hay Hashem el Dios de Israel. Ahí las 613 mitzvot. ¿Se entendió? También 6 más 1 más 3 suma 10. Te iba a decir. Está haciendo la cuenta. Está bien, termina el 10. ¿Se entendió? Entonces tenemos dos niveles. Conclusión de la clase, no quise decir necesariamente que los 10 mandamientos, o sea, los 10 mandamientos contienen todo en el sentido que tienen todos los campos, todos los fundamentos, lo que la Torah quiere lograr. No tengo que buscar cada misma y meterla en cada una porque eso era más complicado. ¿Está bien? Y además, según esta opinión, los 10 mandamientos son para empezar, lo fundamental, pero después viene el resto, no alcanza. Obvio, como yudí, tengo que decir, el ideal debe ser que se cumplan las 13, no solamente los 10 mandamientos, tengo que cumplir todas las mitzvot. Pero sí sale algo importante, que los 10 mandamientos son la base, lo mínimo. O sea, vamos a hacer una conclusión. Si una persona viola una mitzvah, va en contra de una mitzvah, y esa mitzvah que está violando es una de los 10 mandamientos, es más grave. ¿Están de acuerdo que es más grave? Porque los 10 mandamientos es la base. Es lo fundamental. O sea, idolatría es de la base, ¿no? Y eso está en los 10 mandamientos. O sea, lo que hay en los 10 mandamientos sería el mínimo pacto. Y las 613 mitzvot es el máximo pacto. ¿Se entendió?